Vamos a hablar de puertos, el puerto de Buenos Aires, el negocio. Primero vamos a poner en contexto histórico qué significa el puerto de Buenos Aires para la República Argentina y ya largamos, dale. La historia de Argentina es en gran medida la historia de su puerto. Acá, en Buenos Aires, el puerto fue un histórico motivo de enfrentamiento continuo, desde las invasiones inglesas hasta los federales contra los unitarios. Incluso durante un tiempo la provincia de Buenos Aires se separó del resto del país para poder quedarse con la aduana, o sea, con el puerto. Pero bueno, la historia fue acomodando las cosas hasta lograr que el puerto fuera un bien estratégico para todo el país y no solo para la ciudad de Buenos Aires. Siempre fue complicado mantener un equilibrio entre lo que era conveniente para el país, lo que era favorable para la ciudad y también lo que querían los empresarios. Estamos acá en el puerto de Buenos Aires. El nuevo problema se generó hace poco tiempo, cuando el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y los empresarios interesados en hacer negocios a costa de los argentinos se subieron exactamente al mismo barco. Un barco al que a vos nunca te van a invitar. ¿Quién es Nicky Caputo? Un amigo, un hermano de la vida. El tema es así. Macri y su testaferro del alma, Nicky Caputo, están obsesionados con el negocio inmobiliario. Nicky sueña con armar un Puerto Madero 2. Y entonces, nada mejor que achicar el puerto y despejar esos terrenos del Estado para construir torres para gente millonaria a precios del primer mundo. Macri, que todavía maneja el Estado, tiene que hacer su parte. Achicar el actual puerto y hacerlo funcionar en terrenos ganados al río. Muy sencillita la solución. Lo que vemos acá, para allá, todo lo que es agua, todo esto va a ser una nueva terminal portuaria. El trabajo sucio consiste en hacer que de las 3 empresas operadoras del puerto, solo quede una. Se llama PSA y es de Singapur. Por eso Macri ya se reunió varias veces con el cónsul de Singapur, que es con quien debe cerrar estos negociados. Los dos hablan el mismo idioma desde el Cardenal Newman. Por suerte vamos al colegio, fuimos al colegio juntos de primer grado. Necesitan urgente sacarle el puerto al Estado Nacional, pasárselo a la ciudad de Buenos Aires, traer a la empresa amiga de Caputo y despejar los terrenos para hacer un hermoso negociado. Algo que solo puede hacer el mejor dúo de los últimos 50 años. Caputo Sociedad Anónima no licitó una sola obra en mi gestión. Que yo hace muchos años, Jorge, tomé una decisión. Con la cual estoy muy contento, que es salirme de la actividad comercial, salirme de trabajar para mí y trabajar para los demás. Así que a mí no me mueve el dinero, yo no estoy acá por el dinero, realmente estoy acá para ayudar. En un ratito nada más te voy a mostrar una prueba exclusiva de este programa. No la ha mostrado absolutamente nadie y te vamos a mostrar el por qué este negocio se va a caer. Nos han dado una información confidencial, formal, presentada, aparentemente está en el expediente, se consultó a determinada secretaría y esa secretaría ha dado resultados tremendos respecto a si se toca y se hace el dragado en el puerto de Buenos Aires. En un ratito nada más te voy a mostrar la información con la que ya cuenta el presidente, pero que nadie te la ha mostrado hasta ahora. Ariel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Bueno, venís hablando de empresas importantes que hacen negocios con el Estado. Venís mencionando la participación del Ministerio de Transporte en todos estos supuestos negociados. En la justicia federal, en Comodoro Pi particularmente, hay un montón de causas, hay decenas de causas que tienen que ver específicamente con esto, con negociados que incluyen a empresas vinculadas con el poder y muchas de las cuales están también vinculadas con el tema del transporte. Hoy vamos a hablar en particular de una de esas, el caso Ausol, pero hace falta que sepamos y hace falta adelantar que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es uno de los más complicados. Ante un eventual cambio de gobierno va a estar desamparado ante la justicia, lo dicen en Comodoro Pi y lo dicen dentro del propio gobierno. Ha afirmado que vimos con el tema de la licitación del puerto, que había cuestiones que no nos cerraban a nosotros como trabajadores. Primero y principal era ceder el puerto más importante y el único puerto federal a una sola empresa, a donde hoy actualmente hay 3 empresas, quedaban una sola. Lo planteamos en su momento con Transporte, con la Administración General de Puertos. Cuando los trabajadores llevamos este planteo nos dijeron, nos tildaron de barra brava, de todo, nos descalificaron totalmente. Y entendimos nosotros de que atrás de esto había un gran negociado. ¿Qué medios usaron para descalificarlos? Vos decís, no descalificaron. ¿Cómo? ¿Y lo hicieron público eso? Hicieron denuncia en un juzgado federal de Comodoro Pi.
diciendo de que nosotros habíamos cortado haciendo una asamblea para informar de estas cuestiones en una terminal. Nos dijeron que cortábamos el comercio exterior, que estábamos haciendo un bloqueo, y nosotros solamente hicimos una asamblea para informar cuáles eran las cuestiones y cómo se iba a desarrollar el tema de los pliegos. Claro. Y el interventor de AGP denunció a los compañeros, a los delegados y a mucha gente de comisión directiva diciendo que bloqueábamos el comercio exterior. Nosotros entendimos de que era solamente información. Jonathan, ¿por qué quiere hacer este negocio Macri con Caputo? ¿Por qué lo es? Bueno, están aprovechando lo que es la finalización de las concesiones del puerto para apropiarse de estos territorios y hacer grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Quizás el negocio inmobiliario más grande de estos últimos años, y eso ya es decir mucho, ya que vimos los últimos 12 años de mayor privatización de venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires. Hay que hablar no solamente de el imaginario cuando hablamos del puerto, que nos imaginamos los 6 espigones, también hay que hablar del puerto sur, ¿no? Son 2 terrenos grandísimos que el gobierno quiere poner en manos privadas para hacer los negocios inmobiliarios. ¿De qué plata estamos hablando aproximadamente que podrían mover? Y estamos hablando, por ejemplo, en el Puerto Sur, de 110 hectáreas, donde se pueden construir aproximadamente 2 millones de metros cuadrados. Es decir, casi un Puerto Madero nuevo, las mismas dimensiones. Que también hay que decirlo, ¿no? Puerto Madero, cuando se vendió ese proyecto inmobiliario, se decía que las ganancias de ese desarrollo iba a generar más escuelas, más salud. Y luego de 20 años, ni un peso de toda esa venta de tierra pública, ese desarrollo urbano, fue destinado para equipamiento urbano en la ciudad. Bueno, te voy a mostrar, se hicieron, ¿sabés qué se hicieron? Se hicieron tomas sacaron muestras de distintos lugares en donde se deberían hacer el dragado. Fíjate, ahí están las muestras, le hicieron la empresa Seman, una empresa especializada. Ahí tenés todos los lugares de las tomas de muestras, en las zonas en las que se tomaron muestras de cómo están los lodos del puerto, para ver si pueden ser removidos o no pueden ser removidos. Esos lodos, lamentablemente, para Mauricio Macri, para Caputo y también para el secretario de Ambiente actual, el Rabino Berman, le vamos a dar a conocer a la gente cómo está, cuál es el resultado que dieron esas muestras tomadas justamente por el Estado Nacional. Ahí tenés los resultados. Son resultados catastróficos, son alarmas absolutamente rojas con hidrocarburos totales, con aceite y materia grasa, humedad, plomo, cobre total, cromo, cadmio, mercurio, zinc y níquel son las que dieron los peores parámetros. ¿Qué va a pasar con esos lodos si es dragada esta situación? ¿Qué debería pasar? Debería retirarse esos lodos en camiones especializados y llevarlos justamente hacia predios de enterramiento de residuos peligrosos como tales. Digamos, estamos ante otro caso más en el cual el negocio va a atentar la salud de toda la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es una catástrofe ambiental. Y lo que vos dijiste es muy importante, Pablo, porque vos hiciste el paralelismo con el aeropuerto del Palomar y cómo se evitó el impacto ambiental de ese lugar, digamos. Cómo Dietrich evitó eso de la misma manera. No se evitó, se hicieron los SOTA con los impactos ambientales que decían claramente que no estaba habilitado ese lugar. Bueno, en este caso particular se hizo este estudio para ver si se podía hacer el impacto ambiental y esta documentación permanece bajo el ala del Rabino Berman, que no dio a conocer absolutamente nada. Y entonces está poniendo en riesgo a la población, no está diciendo que esto, además esto tiene un costo de aproximadamente, según nos pasaron información, fuentes reservadas obviamente, pero son las que nos aportan esta documentación, de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Eso costaría retirar los lodos de ese lugar, sacarlos, porque lo que pretende hacer la administración es, de ese lugar, llevarlos hacia otra zona, con lo cual estás removiendo la contaminación. Sí, a mí me llama la atención cuando se habla del modelo de Cambiemos, en realidad más que un modelo, esto es un proceso de colonización de espacios del Estado por grupos de negocios y concesiones a cada sector de negocios de lo que le piden. El resultado es este desastre, claro. Es verdaderamente desastroso para nosotros. El resultado para Caputo y Macri, me imagino que será 5.000 millones de dólares, no sé cuánto será. Mejor. Una más, Leo, algo para... Se estima que el negocio inmobiliario, Tomás, es de 6.500 millones de dólares. Y ya esto ya arrancó porque se dieron a AGP, que es el ente que se encarga de la administración del puerto, se dio el predio que se llama Catalina Sur, que está de Buquebus hacia Comodoro Pi, lo cedió a un grupo inmobiliario que va a explotar eso como en fines 100%. Claro. Y ellos no tienen la atribución de ceder terrenos portuarios a un emprendimiento privado, ni siquiera a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que están impulsando ahora. Como ven que el pliego que lanzaron está viciado de nulidad y es inviable,
que buscan acelerar todos estos plazos para antes del 2 de diciembre, una semana antes de entregar supuestamente el mandato, quieren agarrar y pasarlo al ámbito de la ciudad, y de ahí el socio político de Macri dispondrá de los terrenos. En los próximos años. Claro, por eso los trabajadores planteamos esto y estamos en contra del traspaso del puerto federal, del único puerto federal, al ámbito de capital. Muchas gracias, Leonardo. No, por favor, una gracias. reflexión, por favor, Jonathan. Sí, quisiera agregar el tema de la dimensión ambiental. Veíamos a Dietrich anunciando el relleno, ¿no? Porque Sí. se va a rellenar grandes dimensiones de tierras. Eso está prohibido en la ciudad de Buenos Aires. El rellenar el Río de la Plata eso está, por el ordenamiento de la ciudad de Buenos Aires, totalmente prohibido. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Entramos en la Argentina de Macri. Dale.